Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. El petróleo sigue siendo y será por muchísimo tiempo el principal producto que rija la economía en Venezuela. Para hablar de la situación actual de la industria petrolera, cómo han afectado las sanciones, cuál es la producción actual, cómo ha afectado la participación de Chevron en Venezuela, entre otros temas, hemos invitado a Rafael Gallegos. Rafael es ingeniero de petróleo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene un amplio currículum vinculado a la industria petrolera, es profesor invitado en el Diplomado Internacional de Gerencia de Hidrocarburos en ILIESA, coordinador del Diplomado de Diplomacia, Petróleo y otras formas de energía en la UCB, trabajó 23 años en PDVSA como ingeniero de operaciones, también fue jefe de planificación de operaciones en Corpoven Barinas, en fin, tiene inclusive publicaciones, libros donde ha sido autor y coautor de muchas publicaciones y tiene una vasta experiencia en este tema. Rafael, ¿cómo describirías para comenzar nuestra conversación el día de hoy, en términos generales, la situación actual de la industria petrolera en Venezuela? Buenos días, Emilio. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Realmente la situación actual de la industria petrolera es lamentable. O sea, PDVSA apenas produce a duras penas 700.000 barriles de 3,5 millones de barriles que producía en el 98. Uno siente que cuando busca la gasolina o el gasoil o cuando va a encender la cocina con gas de bombona, que realmente esto ha decaído completamente. Ya PDVSA no cubre ni las divisas que debería cubrir para el gasto nacional o la inversión nacional, y tampoco la seguridad energética. Pues cuando uno hace cola para echar gasolina, cuando uno paga un poco más porque no hay diésel con las verduras o los mismos autobuses, cuando falla la electricidad es porque seguramente no hay gas para las plantas. O sea, PDVSA ya no cumple su función con el pueblo venezolano y de por sí la empresa está muchísimo peor que de lo que estaba hace 20, 25 años. Realmente ha habido una destrucción de la empresa y uno piensa un poco que es una destrucción estratégica, pero que se le fue la mano. Es decir, a la revolución le molestaba 6 millones de barriles, que era a lo que se iba a ir, porque eso genera mucha riqueza, genera muchos ricos, Ser rico es malo. grupos, ser rico es malo y esos ricos pueden pagar campaña para la alternabilidad y ese no era el proyecto de aquí. Entonces PDVSA realmente es víctima de una destrucción estratégica, pero va a haber una vorágine, pues ellos tal vez iban a estar conformes con 1,5 millones de barriles, una empresa que medio funcionaba y que les daba la suficiente divisa para mantener muchas cosas, pero hoy en día PDVSA realmente a duras penas produce 700.000 barriles y que no se sabe hasta dónde se mantienen. Y de paso, independientemente, no podemos hablar nada más de la producción, de la refinería, de la petroquímica, que es una empresa a continuación en la cadena de valor de las empresas de hidrocarburos, sino también hay que hablar de la gigantesca corrupción que básicamente asombra a todo el mundo. Se habla de 3,000 millones de dólares, otros hablan de 20,000 millones de dólares, y yo me atrevo a decir que muchísimo más, porque se habla de centenares de millones de dólares que se han despilfarrado, que venían de las divisas de PDVSA y que se han despilfarrado en obras inconclusas que podemos ver a lo largo y ancho. Está el metro de Guarena, por ejemplo, o los trenes que iban de Tinaco a Naco, eso nunca se acabó. La represa de Tocoma, que comenzó a gastarse 2,000 millones de dólares y lleva como 9,000 y no se ha arrancado la represa. Es decir, es un gran despilfarro. PDVSA ha sido la fuente de despilfarro, porque la renta petrolera se puede utilizar para construir un país o para deconstruir un país. Lamentablemente creo que así se ha hecho, y creo que la situación de PDVSA actualmente es terrible. La vemos en los periódicos, no solamente de producción, la situación moral, y yo creo que pero hay que ser optimista, hay que pensar que todo tiene solución y que sí se puede enfrentar, porque todavía, y puede ser un lugar común, pero todavía puede quedar una generación para la Ahora industria fíjate, tú petrolera. estuviste en la PDVSA, tú fuiste parte de la PDVSA, que fue una de las
empresas más exitosas del mundo. Estaba entre las primeras empresas más exitosas del mundo. ¿Qué cambió de esa empresa en función a esa que tenemos en la actualidad? Los profesionales, la inversión, o sea, ¿dónde comienza a hacerse el daño, voluntariamente o no, a la empresa petrolera venezolana? Sí, PDVSA nacionalizada fue una empresa muy exitosa. Yo quisiera hacer un pequeño resumen. Pues cuando comenzó PDVSA en el año 76, el 1 de enero de 76, la producción era alrededor de 2,8 millones de barriles. En el año 2000, vamos a redondear, en el año 2000 ya llevaba más de 3 millones de barriles, 3.300.000 de producción, un potencial de más de 3,5 millones de barriles, y se esperaba llegar a 5,8 millones de barriles. Íbamos a ser la cuarta empresa petrolera del mundo, detrás de los que digamos los tres mosqueteros, que son Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Pues Venezuela iba a ser el cuarto lugar y el quinto era Irak, imagínense ustedes. Y no solamente eso, sino que aparte de la producción, no sé si ustedes recuerdan aquel famoso cambio de patrón de refinación, que consistió en que cuando se nacionalizó la industria de la refinería, por cada 100 barriles que se incorporaban en las refinerías, se sacaban 15 de gasolina. El cambio de patrón consistió en que de cada 100 barriles que se metían en nuestra refinería, salían 45 de gasolina. Eso trajo inmediatamente una producción adicional de 200.000 millones de barriles. También se puede hablar de la internacionalización, que fue comprar refinerías en Estados Unidos y en Europa para poder procesar nuestro crudo pesado, que es difícil de mercadear. Y entonces era algo así como de la vaca a la boca. Se lograron comprar refinerías y centros de distribución en los mejores sitios del mundo, en los sitios de más consumo del mundo, y eso levantó la capacidad refinadora de Venezuela de 1.200.000 barriles a 3 millones de barriles. PDVSA sí llegó a ser la segunda empresa petrolera del mundo, la tercera o la cuarta. Realmente esas son cifras, parece que Fortune la colocó en el segundo lugar, pero es irrelevante. Lo importante de eso es saber la calidad de empresa que llegó a ser PDVSA. Pues, y se descubrieron, se desarrolló la faja, se pusieron los mejoradores, el gas, se extrajo el gas y se dividió el gas pues en etano, propano, butano, etcétera, etcétera, para optimizar su utilización. Se desarrolló Apure, se desarrolló Monagas, que Monagas iba a tener mayor producción que el Zulia en un momento determinado. Es decir, se hizo INTEBEP, un centro de investigación de nivel mundial, donde se desarrolló, entre otras cosas, la orimulsión, lo más famoso. Ubicado aquí en la Panamericana, por cierto, en el estado Miranda, INTEBEP. Sí, exactamente. El CIET, que llegó a ser a ser premiada como la mejor universidad corporativa del mundo. Es decir, se hicieron muchísimas cosas, pero luego, por concepciones posiblemente del gobierno, le molestaba una PDVSA de ese nivel y bueno, comenzaron los cambios. Pues se comenzó a politizar PDVSA. Luego en el año 2002, 2003, en el conflicto aquel, votaron a 23.000 trabajadores. Yo siempre digo a mucha honra, dirán, ¿por qué salieron? Sí, salimos, porque estábamos viendo que PDVSA estaba comenzando a acabarse, la empresa que nos habían formado, y salimos a arriesgarlo todo. Arriesgamos inclusive nuestros puestos, como yo dije en un artículo, la nevera de nuestros hijos. Sí. Lo arriesgamos y estamos aquí, pues. Y en el fondo se ha demostrado que fuimos un poco como Casandra, como aquella profetisa de la guerra de Troya, que le dieron el don de adivinar el futuro, pero la castigaron diciéndole que iba a adivinar el futuro, pero que nadie le iba a creer. Bueno, nosotros no nos creyeron cuando dijimos PDVSA está acabando, se están acabando muchas cosas, y aquí estamos lamentablemente recogiendo los escombros, pero yo me atrevo a decir que con mucho optimismo, porque PDVSA es rescatable, porque la situación mundial del petróleo demuestra que sí hay petróleo todavía para 20 o 30 años en primer plano. Hay proyecciones, por supuesto. Yo diría que cada quien habla como le quiere, no como le fue en la fiesta, sino como le quiere ir en la fiesta. Hay empresas que dicen que en el 2000... Sí, porque que es una pregunta a propósito de que ya hemos visto, por lo menos en el mercado de los Estados Unidos, se está poco a poco inundando de carros eléctricos. Y entonces, bueno, a uno le nace la pregunta de, bueno, ¿cuántos años nos quedan de petróleo como fuente principal de energía? Sí, hay proyecciones. Por ejemplo, el OPEP dice que por lo menos 20 años
para que venga la curva de demanda, que comiencen a demandar menos el petróleo. Hay otras empresas que dicen que a partir de 2030. Realmente estamos en la proyección. Sin embargo, hay una matriz, que es la matriz de la fuente de energía, que nos dice que hoy en día 75 de cada 100 unidades de energía que utiliza el ser humano vienen de los fósiles. Para redondear, 25 del petróleo, 25 del gas y 25 del carbón, que supuestamente fue sustituido hace más de 100 años, fue sustituido por el petróleo. Y la fuente de energía alterna todavía están apenas en un 10, 12%, y no hay todavía una tecnología disruptiva que nos diga, mira, en tal fecha el petróleo va a dejar de ser la energía fundamental. En cuanto a los carros eléctricos... Que es un tema para nosotros los venezolanos, Rafael, fundamental, porque entonces nos vamos a quedar con las reservas más grandes del mundo de algo que no nos va a servir para nada. Sí, sí, exactamente. Para nuestras generaciones futuras. Sí. Y cuando tú estás hablando de 20, 30 años, eso es mañana. Es mañana, es mañana. Eso muchos de nosotros lo vamos a vivir, pues. Sí, sí, realmente estamos en una etapa en la cual ya perdimos, esta generación la perdimos desde el punto de vista petrolero. Y no solamente perdimos esta generación, sino nos convertimos en una especie de limonero sentado en un barril, así no observa el mundo. El mundo no puede entender la situación de Venezuela con las reservas que no son las más grandes del mundo. Los geólogos dicen que no son, pero son cuantiosas las reservas que tenemos. Y las potencialidades desde el punto de vista de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque simplemente acabamos con PDVSA. Ahora, esto es resucitable. Sí es porque, en primer lugar, porque en el mundo hay oportunidad todavía para unos cuantos años, lo que quiere decir que si nos manejamos bien, podemos rescatar, yo no diría PDVSA, porque PDVSA está en un punto que no es rescatable, como la empresa que fue, sino para rescatar una nueva industria petrolera. ¿Con qué modelo se utilizaría? Bueno, ya hay México, Colombia, Ecuador, han utilizado nuevas leyes petroleras que son básicamente crear agencias de energía que se encarguen de seleccionar paquetes energéticos de pozos, etcétera, etcétera, y subastarlo en lo que llaman la ronda de licitación. Eso lo estuvo haciendo México, lo paró un poco López Obrador. En México habían logrado inversiones por más de 200.000 millones de dólares, expectativas de inversión. En Colombia se ha hecho, pero Colombia tiene ahorita un problema porque el presidente Petro no quiere explotar los hidrocarburos. Pero Brasil se ha convertido en un fenómeno. Brasil va para 4 o 5 millones de barriles. También con esos Ahora fíjate, parte fundamental de para que la empresa funcione es su gente, pues desde los ingenieros hasta los obreros. Los obreros ahí cumplen una labor fundamental lo hablábamos fuera del aire, en los campos, en el manejo de los taladros, en fin. ¿Cuál es la situación actual, al mejor de tu entender, de, por ejemplo, los salarios, que es un tema que está en el país en el tapete en este momento, el tema de los salarios? ¿Cuál es el tema de los salarios en PDVSA, en los ingenieros, los obreros? ¿Están ganando lo que deberían de ganar? Bueno, en primer lugar, hay que decir que PDVSA más o menos desde el año 2016 no saca su informe anual, pues, o sea que la información que uno pueda tener es por investigación, por conversar con la gente, pero no hay una información global de la empresa que nos debería decir, porque esa empresa supuestamente es de los venezolanos y así este señor gana tanto, el otro gana tanto, el nivel de sueldo, el nivel de producción, ni siquiera se sabe exactamente todo, hay muchísimos misterios. Sin embargo, no es muy difícil inferir que cuando votaron a los 23.000 trabajadores, PDVSA pasó de 46.000 a 23.000 empleados más unos contratados y llegó a tener 170.000 empleados con menos producción. Es decir, PDVSA, la misión se la cambiaron. La misión era generar divisas para el país, generar seguridad energética y producir y tener una empresa de primera línea, pues. Y luego la misión se convirtió, bueno, dicen que hay más de 200 empresas en PDVSA que se encargaban de vender verduras, de construir otras cosas, de la cuestión agrícola, es decir, se desvirtuó la misión de la industria. Y además de eso, se politizó altísimamente. Pues no se puede olvidar cuando Rafael Ramírez les dijo a los trabajadores, aquí todos somos chavistas y el que no esté con Chávez se va, porque todo se lo debemos al comandante. Eso no puede ser una empresa que tiene que competir contra la Exxon, contra la Shell, contra la BP, etcétera, etcétera. Entonces se desvirtuó la misión y se politizó altamente. Y yo creo que comenzó a haber una corrupción demasiado grande como la que nos sorprende, a algunos nos sorprende. Lo que sorprende es que haya sucedido
la cuestión penal, pero realmente uno sabía ya que PDVSA tenía tiempo que los valores se habían desvirtuado. Entonces, PDVSA se convirtió de una empresa que era muy buena en el mundo entero a una empresa que realmente ya no... Desde Rafael Ramírez, pues, que Rafael Ramírez. Que ahora es una víctima Desde que Chávez dijo PDVSA es una caja negra y resulta que la convirtieron en una caja mucho más opaca pero de color rojo. Pues. Ahora fíjate, Rafael, vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso quiero que me hables de la experiencia. Hablábamos de los sueldos y quiero también hablar del tema de la experiencia porque han pasado desde ese paro petrolero del año 2002-2003, han pasado 20 años. No ha adquirido, la pregunta sería, ¿no ha adquirido las personas durante esos 20 años el chavismo, el madurismo, como quieras llamarlo, la experiencia necesaria o tienen la PDVSA que quieren tener? Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Rafael Gallegos, él es ingeniero petrolero, especialista en el tema de la industria petrolera. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Rafael Gallegos, él es ingeniero petrolero, egresado de la UCB, con 23 años de experiencia en PDVSA, fue ingeniero de operaciones, jefe de planificación de operaciones en Corpoven Barinas, entre otros cargos y experiencia que tiene en la industria petrolera. Y dejábamos una pregunta al aire, Rafael, que tiene que ver, bueno, han pasado 20 años desde ese llamado paro petrolero del 2002-2003 y no ha adquirido el chavismo o el madurismo, como decíamos, como quieran llamarlo, la experiencia necesaria para manejar la industria petrolera o el gobierno tiene la industria petrolera que quiere. Es una buena pregunta. Bueno, lo primero es que en realidad no fue un paro petrolero, fue un paro cívico al cual nos unimos los petroleros. Algo de la concepción que se pueda tener. Lo otro que hablamos un poquito de que quedaron pendientes los ingresos, los sueldos son muy malos. Los sueldos son muy malos, se habla de 20, 40, 100 dólares, cuando un profesional en cualquier petrolera del mundo gana 4, 5, 6 mil dólares y realmente no alcanza y eso tiene sus bemoles porque un trabajador petrolero tiene que estar completamente dedicado a su actividad y no puede estar pendiente de que no tiene para hacer mercado, no tiene para luz, no tiene para nada y eso no hace una empresa competitiva, pues los mejores definitivamente es muy difícil que estén allí. Y en cuanto a los altos cargos, tampoco tienen altos sueldos, pero lamentablemente vimos lo que sucedió. Yo no quiero culpar a nadie ni decir que ahorita PDVSA tal cosa, pero simplemente el mismo gobierno dijo, señores, vean lo que está pasando y vean la cantidad de presos que hay. Yo sí creo que hay gente buena adentro y gente que es rescatable a la hora de un cambio. Pues. Sí hay gente, porque hay profesionales, técnicos, obreros, etcétera, etcétera. Perdón, tú me dijiste algo de ahorita. De la experiencia. O sea, de la experiencia que hay adentro de PDVSA realmente. Sí, de 20 años que han pasado y se han adquirido la experiencia, porque sí. Tú, bueno, no te tumbos, vas aprendiendo, ¿no? Sí, es una empresa que ha decaído mucho. Yo creo que la industria petrolera es estado del arte en las empresas del mundo. Es decir, la Shell, la Exxon, la BP, todas esas empresas tienen altísima tecnología, una gerencia y estratégica de primera línea y tienen un personal de primera línea. Realmente para competir con ellos hay que desarrollar todo eso y creo que PDVSA no lo ha desarrollado, muy al contrario. Por eso es que se plantea, y lo hemos planteado desde muchas ópticas, el rescate de la industria petrolera. Hay oportunidad porque, como decía, quedan todavía años en... Inclusive, fíjate, el gobierno le echa la culpa a las sanciones, más allá que las sanciones tienen 4 o 5 años. Si se quitaran las sanciones, quisiera que me tocaras dos temas. El tema es, si se quitaran las sanciones, pudiéramos recuperar la industria petrolera, sería lo primero. Y lo segundo, sobre la participación de Chevron. ¿Qué tan positiva es esa participación y qué tanto afecta a la producción, qué tanto afecta a los ingresos petroleros? Si podemos hacer un pequeño ejercicio, que mañana suspendan las sanciones de PDVSA. ¿Qué sucedería? Producto de las negociaciones en Colombia y con Petro, y vamos a elecciones
Sí, transparente y suspendida las sanciones. Esa es la Venezuela que vamos a soñarla, pues, vamos a soñarla. Vamos a asumir que, y suspendieron el lunes las sanciones. Vamos a suponer que suspendieron las sanciones. ¿A qué pasa con PDVSA? ¿Se comienza a recuperar PDVSA? ¿Qué requiere PDVSA para recuperarse? Lo primero es capitales. No podemos, se habla, todos los planes que se han hecho de la recuperación de PDVSA para de verdad llevarla a un nivel, a un buen nivel, con sus buenas refinerías, con una producción de por lo menos 3 millones de barriles, que es lo mínimo que podría tener una empresa de estas dimensiones para Venezuela. ¿Qué es lo primero que se requiere? 15, 20 mil millones de dólares al año. ¿Quién los va a traer? El gobierno. Obviamente no los tiene. Obviamente, y por eso es que se habla no de privatizar, de incorporar capital y hacer una nueva industria petrolera con PDVSA y con empresas privadas. Esa es otra discusión que hay. Pero ¿quién va a traer los 15 mil millones de dólares? Yo quisiera preguntarle a alguien, si yo tuviera 2 mil millones de dólares y lo tuviera que meter en Venezuela, ¿metería los 2 mil millones en Venezuela? Simplemente porque levantaron las sanciones. ¿Habría seguridad para esos 2 mil millones? No. Para poder, las sanciones son apenas un ingrediente, y me atrevo a decir que PDVSA no está como está por las sanciones. Esa fue la guinda de la torta en todo caso. PDVSA la comenzaron a destruir desde el año 2000, desde que votaron a los 23 mil trabajadores, desde que dijeron que PDVSA era 2 a 2, como dijo Rafael Ramírez, desde que metieron un poco de gente que ellos mismos están presos y que es la cantidad de presos que tiene PDVSA. Es decir, PDVSA la acabaron mucho antes de las sanciones. En todo caso, las sanciones fueron la guinda de la torta. PDVSA en el 2013, en el 2012 fue la explosión de Amuay y ni se soñaba con las sanciones. Y explotó Amuay. Pudiéramos decir que PDVSA está viviendo algo similar al tema. El tema de los servicios es otro tema que está en el tapete, ¿no? De los malos servicios que tenemos, sobre todo, y así lo siente más la gente, más los afecta el servicio de la electricidad, el servicio del agua, el caso de Hidrocapital. Bueno, hay una falta de mantenimiento evidente, una falta de inversión. ¿Pasa lo mismo en la industria petrolera? Yo creo que ha pasado en todas partes, pero se nota más, no es que se nota más en la petrolera, se nota más cuando uno va a prender la luz o cuando uno tiene que reparar la nevera porque hubo un bajón, o cuando no hay agua por no sé cuántos días, o porque viene el agua, ya la gente se acostumbra a que viene el agua los jueves, los martes, de 5 a 6, apúrense y recojan el agua. Eso no es un país. Ahora, en PDVSA, bueno, en nuestra industria petrolera, claro que se nota muchísimo más. ¿Por qué se nota? Porque la petrolera tiene que dar divisa. ¿Por qué ahí no hay sueldo? Porque no hay divisa y porque el país está improductivo, porque eso también hay que pegarlo con aquel expropiese, con aquella empresa tomada, empresa parada, empresa tomada, con aquella... Con la invasión de los actos. Todo es un sistema, pero que se nota bastante en PDVSA. Pues en PDVSA, una empresa prácticamente con sueldo acabado, una empresa donde se dice, y pasó, que se llevaban la chatarra, y le vendían la chatarra, vendían tubos en no sé cuánto dinero, y era el negocio de muchos sitios. Es decir, PDVSA realmente está en el piso. Yo no creo que haya agarrado mejor experiencia. Tiene cosas rescatables, sí tiene gente que debería ser entrenable y gente pero las instalaciones, para todo eso hay que hacer un gran examen. Y si se suspenden las sanciones, eso no va a acabar con lo que ha pasado. Para de verdad comenzar a levantar la industria petrolera, hace falta capital, y esos capitales vienen únicamente si hay confianza. ¿Y cuáles son los ingredientes de la confianza? Seguridad jurídica, separación de poderes, respeto a los inversionistas. Yo diría que bastantes cuestiones democráticas, porque de lo contrario los capitales no vienen. ¿Por qué? Porque ya Venezuela no es el monopolio petrolero de América Latina. Si no tienen dinero, ese dinero, 2, 3 mil, 10 mil millones de dólares, no tiene patria. Lo que tiene es buscar sanamente pues, su recuperación. Y si aquí no hay condiciones, se van para Guyana. Sí. Guyana está a punto de tener, va a pasar el 1 millón de barriles en el 2030. Se dice que es la cara de 1 millón de barriles. Se van para Brasil, que va para más de 4 millones de barriles. Argentina, con su vaca muerta, que es el petróleo de Lutita. También se habla de grandes cantidades de petróleo. México, si México cambia la política, también puede llegar a grandes cantidades. Es decir, Venezuela ya no es aquel país que vienen a los capitales porque no hay, es urgente. Si hay grandes posibilidades. El conflicto de Rusia y la invasión de Rusia a Ucrania hizo voltear Europa. Lo primero que hizo fue, un momentico, ya no puedo seguir dependiendo de Rusia. Tengo que voltear hacia una fuente de energía. ¿Hacia dónde iban a voltear? Hacia una fuente olvidada que era Venezuela. Y por eso no es casual que el 24 de febrero
fue la invasión de Ucrania, y antes de finalizar febrero estaba aquí alguien hablando con el gobierno, alguien de los Estados Unidos hablando con el gobierno nacional. O sea, el mundo necesita el petróleo de Venezuela, pues el petróleo, el gas, la energía venezolana. Ahora, eso no quiere decir que van a venir como locos a invertir porque suspendieron las sanciones. No, hace falta que Venezuela genere confianza a esos capitales. Y la confianza ni se fue con las sanciones, ni viene sin las sanciones. En eso hay que estar muy claro. Las sanciones son apenas una guinda de la torta. Ahora, perdón. Sí, no, te iba a preguntar, era sobre el tema tecnológico. Venezuela tiene alianzas con grandes potencias, tiene alianzas con China, con Rusia, solo por nombrar dos distintas a los Estados Unidos. Desde el punto de vista tecnológico, ¿estamos dependientes de la relación con los Estados Unidos o esta relación que tiene el gobierno venezolano con otras potencias puede activar, reactivar la industria desde el punto de vista tecnológico? Bueno, la tecnología nuestra es tecnología norteamericana y tecnología inglesa, porque fueron fundamentalmente la Exxon y la Shell las que estuvieron en Venezuela, pues, y nuestro equipo son básicamente allá. Sin embargo, sí se puede sustituir, aunque uno ve que los iraníes llegaron a la refinería de Falcón, supuestamente iban a hacer una reparación y no se han visto. En el Palito hicieron algunas que tampoco se ven, no porque sean malos, sino porque simplemente hay dos cosas. Una es la continuidad de la tecnología y la otra es la gente que esté adentro que pueda manejar la tecnología, porque no se trata que yo vaya a una refinería, la voy a reparar, la voy a poner bien bonita, hace falta quien la maneje, y quien la maneje son ingenieros y técnicos, y gente con muchísimos años. Claro, gente que tiene que tener una preparación mínima. Sí, es decir, tecnológicamente hay que rehacer muchas cosas. PDVSA requiere lo que llaman reingeniería. Es una empresa que está muy lejos de cumplir su objetivo y tiene los males de raíz. Requiere cambios radicales para poder cambiar. Esos males, sí, hay mucha gente que ha dicho hacia dónde queremos que vaya PDVSA. Hay mucha discusión en ese sentido. Se ha hecho también un plan estratégico de emergencia para comenzar recogiendo los escombros de PDVSA para ponerla en condiciones mínimas para que luego con una nueva ley orgánica de hidrocarburos que permita apertura hacia las inversiones pueda levantarse la industria petrolera. Y realmente, y también hay que revisar la renta, qué se va a hacer, porque tenemos que estar claros en algo. Claro. Levantar industria por levantarla no tiene sentido. Levantar una industria petrolera que no sirva para el desarrollo de Venezuela, mejor dejarla así. Hay que levantar una industria petrolera y saber qué se va a hacer con los beneficios. Y los beneficios no solamente lo que llaman la renta, no es nada más la inversión, el impuesto sobre la renta y las regalías, no, los beneficios también son la capacidad creadora que una empresa esta transmite a las comunidades, la economía conexa que crea la industria petrolera, la responsabilidad social que genera prosperidad en las áreas, en las zonas aledañas a la industria petrolera, que prácticamente toda Venezuela. Toda una estrategia para lograr que Venezuela deje de ser un país con petróleo, que somos un país con petróleo en su suelo y nos transformemos verdaderamente en un país petrolero, un país que sepa qué hacer con su hidrocarburos. Con todos esos elementos que hemos conversado durante esta entrevista, ¿cómo vislumbras tú el futuro? Aquí, por supuesto, no te estoy tratando de poner como adivino, pero hay una predicción pues, que pudiéramos hacer. ¿Cómo vislumbras tú sería la industria petrolera venezolana con todos estos elementos políticos y económicos que hemos hablado el día de hoy a largo plazo? Hay dos futuros. Siempre estamos en una Y. Seguimos como estamos, bueno, no se apuesta mucho, pues. Realmente cuesta muchísimo ahorita mantener los 700.000 barriles. Pero si hubiera un cambio radical en la industria petrolera, un cambio radical desde los valores, la misión, la visión, la tecnología, una nueva ley orgánica de hidrocarburos que permita crear agencias de energía que subasten a empresas privadas, paquetes petroleros, coordinados por supuesto por el Estado venezolano, y que PDVSA quede como una empresa redimensionada, más pequeña, compitiendo con otras, que paguen sus impuestos, que el gobierno logre mantener, eso sí, que logre mantener el control de Citgo y el control de las refinerías de Europa, que el gobierno logre mantener sus políticas de producción para poder negociar en la OPEP, que es importante siempre. Por cierto, eso de la OPEP que dice hay que salirse, no hay que salirse. Venezuela siempre ha sido el inocencio de la OPEP. ¿Por qué? Porque ustedes analizan en los años 90 la producción de Arabia Saudita con respecto a la ahorita prácticamente la ha triplicado, y todos esos países han subido la producción, y de Venezuela se quería que no subiera hasta 3, 4 millones de barriles.
Realmente tenemos que ser vivos y pilas y entender que los PEB es simplemente una serie de socios que tratan de mantener los precios en el corto plazo. Pues. Todas esas políticas se pueden hacer y no solamente eso resucitaría el país, pues un país que no para transformar, que vamos otra vez a la parranda del tabarato, no, pero sí utilizar esos recursos en hacer una nueva Venezuela, en hacer una economía conexa no de gasto, una economía conexa de inversión, donde se creen nuevos aspectos. Claro, la política siempre va pegada, porque estaríamos hablando entonces de un país descentralizado, claro. Un país donde la regalía fuera utilizada en un buen porcentaje en las áreas donde se genera, un país donde los impuestos sobre la renta no fueran utilizados en el gasto público que a la larga genera inflación y hiperinflación, sino que fuera utilizado en inversiones. Es decir, hay muchas cosas que hay que hacer a partir de PDVSA, de la industria petrolera. ¿Por qué? Porque lo que no se puede negar es que el primer motor que seguimos teniendo los venezolanos para arrancar sigue siendo la industria petrolera, no para quedarnos 50 años aquí en eso, pero sí para utilizarla para ser el nuevo país que todavía tenemos tiempo de construir. Bueno, muchísimas gracias, Rafael Gallegos, ingeniero de petróleo. Para las personas que se conectaron tardíamente, les recordamos que ustedes colocan en YouTube Conversando con Emilio y ahí encontrarán esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Así que será hasta otra oportunidad donde estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.